Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Ok. Primero junio. Vamos a seguir. Ok. Listo. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, Inge. Sí, profe. Muy bien. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio. Dice, en un artículo se describe un experimento en el que se investigó la cantidad de radón liberado en las duchas. Se usó agua enriquecida con radón y se probaron 6 diámetros diferentes de los orificios de las regaderas. Los datos experimentales se presentaron en la siguiente tabla. Me imagino que aquí el título de este está mal. Supongo que esta debe ser para... Me imagino que esto se debió haber utilizado para diámetros de círculos. Yo creo que ahí el título está mal. Sí. Ahí el título como que está mal. Ha de ser diámetro del ¿qué? De los orificios de las regaderas. El tamaño del orificio afecta el porcentaje promedio de radón liberado. Use una significancia del 0.05. Ok, lo que se quiere probar acá es si el diámetro de los orificios influye en el promedio de el radón que es liberado. Si influye, ¿qué debería pasar? Si sí es un dato que influye en esto, los diámetros, ¿qué debería suceder o qué podríamos notar? Que la media de radón liberado va a ser diferente en todas. Exactamente, exactamente, que van a haber promedios diferentes. En cambio, si no afecta, todos van a tener el mismo promedio estadísticamente. Muy bien. Entonces, si queremos hacer una prueba donde comparemos las medias de varias poblaciones, es cuando hay que utilizar el análisis ANOVA. Vamos a copiar toda esta tabla. Diámetro 0.37. Como tal, estos datos no son tan importantes porque, como saben, no van a influir en el cálculo. Más que nada nos dicen los diferentes tipos de población que hay.
Creo que sí. Bueno, para eso tenemos que llenar la tabla, ¿no? Que eran los, bueno, tenemos que ver el número de tratamientos y el número de observaciones. ¿Cuántos tratamientos son? 6. 4. 4. Ahora sí, hay que llenar la tabla tratamientos, error, total. Aquí va a ir la suma de cuadrados, los grados de libertad, los cuadrados medios y el estadístico F. Y si quieren el valor P también. Básicamente lo único que tenemos que hacer es llenar esta tabla. Ya habíamos visto que nos va a simplificar mucho si de una vez sumamos toda esta fila. Bueno, tenemos el total de cada fila y utilizamos eso para obtener la suma total. Hasta este punto lo único que estamos haciendo es organizar los datos. A ponerle colores, pues, color que sea. Ahí está. Ahora, hay que llenar las tablas. Para eso hay una serie de fórmulas, ¿no? Como tal, también se podrían usar directamente estas fórmulas, que es donde están separando el error cuadrado en sus dos términos. La deducción ya nos dice que estas sumas de cuadrados son equivalentes a estas fórmulas que hemos estado utilizando, salvo el error aquí que hay de la n que no he corregido. Aquí, bueno, lo bueno que quedó subrayado, hay que ignorar esta n. Para la suma de cuadrados totales, necesitamos sumar a cada uno, bueno, elevar a cada uno de los componentes de la tabla al cuadrado y sumarlos. Excel tiene la opción suma de cuadrados. Y de una vez seleccionamos todo. Esto nos simplifica bastante. Menos. ¿Ahora qué había que hacer? La suma de los datos. Ajá. Y Menos esa la suma de los se- datos al cuadrado Ajá, esa suma se eleva al cuadrado. entre K por N. Exactamente. Algo habría anotado mal. Está. Ahora vamos con los tratamientos. Primero me pide la suma de cuadrados de todas las y, de estas y mayúscula, que hemos dicho que esta y mayúscula significa la suma de cada fila. Por ejemplo, aquí está el subíndice y.
Quiere decir que Y1 sería 331, Y2 308, Y3 300, y así sucesivamente. Lo que nos pide acá es elevar al cuadrado cada uno de estas sumas de cada fila y sumarlas. Pero de igual manera podemos hacer uso del comando suma de cuadrados dividido entre n menos lo de ese rato, ¿no? La suma de todos al cuadrado entre n por k. ¿Y el error cómo lo calculamos? Profe, Ajá. entonces el 1265.625 se tomó de la primera fórmula que es SST, que corresponde al total. SST es total. Sí, no. Sí, eso le iba a decir, profe, creo que Sí, es al revés, ajá. ¿no? Sí, al revés, tiene razón. Tiene toda la razón. Me dejé llevar por la letra. Toda la razón. Sí, así. Muchas gracias. Esta sería la forma correcta. Ahora, ¿cómo hago la del error? Restando. Restando. Total menos tratamiento. Grados de libertad. Si recuerdan acá, era K menos 1. Por aquí debemos tener la tabla por si no la recordamos. K menos 1. Aquí tenemos K por N menos 1. Y N por K menos 1. 18 más 5 da 23. Es decir, todo va cuadrando. ¿Cómo calculábamos los cuadrados medios? Suma de cuadrados entre grados de libertad. El estadístico F era el cuadrado medio de los tratamientos entre el cuadrado medio del error. Y ya tenemos el valor F. Y el valor P, bueno, recordando un poco en lo visto entre la unidad 2 y unidad 3. Sería esto. Yep. Si esta es nuestra distribución, y aquí está nuestro valor F, que nos dio 30 puntos y algo. El valor P sería esta probabilidad. Entonces es una cola derecha. Lo que hay que hacer es inverso de F. Al revés. Distribución de F. Que prácticamente esto va a dar 0. Cola derecha. El valor que obtuvimos. Los grados de libertad de los tratamientos y los grados de libertad del error.
3.159 por 10 a la menos 8, que es prácticamente que tiende a qué? 0. A 0. Pero Profe, Ajá. ¿y el nivel de significancia lo trae en el enunciado? Sí, miren, aquí está. Sí, en este caso sí lo traía. Ya, gracias, profe. Entonces, si nosotros queríamos probar una hipótesis nula, dijera que todas las medias, media 1 igual a media 2 igual punto punto hasta la media K, contra una media, una hipótesis alternativa, al menos una es diferente. Bueno, y ya podríamos tomar una decisión basados en el valor P, ¿no? El valor P es menor a nivel de significancia. Por lo tanto, rechaza, ¿cuál se rechaza? La nula. La nula. Influye el diámetro. Y listo. De esta manera ustedes pueden ver si un parámetro, bueno, un factor influye sobre los determinados resultados. Aquí, por ejemplo, ¿cuál era ese factor? El diámetro. Estamos viendo si el diámetro va a influir en el promedio de cierta variable. No sé si ahora ya se entiende un poco más para qué sirve la prueba NOVA. Sí, prof. Profe, ¿Sí? bueno, en el caso de la significancia era 0.05, pero si no nos las dan, podríamos tomar 0.05, ¿no? Como siempre lo hemos tomado. Sí, ajá, proponerlo. Normalmente, como usted dice, siempre tomamos el 5%. Profe, ¿será que podría, es que al inicio se me traba un poco y no veo o no sé, me cuesta un poquito ver la aplicación, o sea, porque le entiendo cómo hacerlo, pero la aplicación me cuesta un poco Ok. Bueno, imaginar. se supone que, por ejemplo, bueno, como dijimos aquí, está esta palabra, ¿no? Tipo de circuito. Está mal, aquí era diámetro. Aquí estamos viendo que bueno, se usó agua enriquecida con radón y se probaron. Bueno, aquí nos está diciendo que este es el radón liberado en promedio. Se quiere saber si el diámetro de los orificios influye en la cantidad de radón liberado. Para lo que nos sirve la prueba NOVA es para saber si este factor diámetro influye sobre los resultados. Si nuestra hipótesis hubiéramos validado la hipótesis nula, quiere decir que todos tendrían el mismo promedio. El mismo promedio. Si todos tienen el mismo promedio, quiere decir que esta variable no influye. Suponga, por ejemplo, que vamos a ver un ejemplo un poco más de los que vimos ayer, tal vez
Un poco más claro. Ajá, por ejemplo, se determinó el tiempo de respuesta en milisegundos de 3 tipos de circuitos de calculadora, es decir, hay 3 tipos de circuitos, solo nos dicen que es el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Quieren saber si tienen en promedio el mismo tiempo de respuesta. Es decir, si influye qué tipo de circuito estamos usando para el promedio de tiempo de respuesta. Si la hipótesis nula nos dice que todas las medias son iguales, quiere decir que este factor no influye en nada, porque el tiempo es el mismo para todas. Pero si se valida la alternativa, quiere decir que este sí ya es un parámetro, que el tipo de circuito ya es un parámetro que nos determina el tiempo de respuesta. Para eso es lo que se nos sirve la prueba NOVA. La deducción viene a partir de su varianza. Están viendo, es un cálculo que ronda alrededor de la varianza, si se dan cuenta, por eso las fórmulas son tan parecidas a la varianza. Aquí está. La media menos cada valor elevado al cuadrado. Y entonces los datos que nos dan de cada población, ¿es la varianza o es la media? No, son datos muestrales, son datos muestrales. Supongamos, por ejemplo, que yo quisiera, bueno, es algo simple. Estadística orgánica, cálculo. Que ustedes quisieran saber si el profesor que les da tal materia influye en su promedio. Yo agarraría 5 de ustedes y les preguntaría, ¿cuánto sacaste? Me dirían esto. Bueno, no, en estadística más alto, ¿no? Por ahí uno se fue. Les pregunto aquí. Agarro 4 de ustedes, les pregunto, 75, 60, 98. Y le pregunto a 3 de ustedes, ¿cuánto sacaron en el cálculo? 88, 87 y 55. Yo podría hacer una prueba NOVA para determinar si la materia depende del promedio que saquen. O si no es un factor para su promedio. Por ejemplo, si el promedio en las 3 es igual, quiere decir que no influye qué materia o qué profesor les está dando para sacar tal promedio. Pero ¿de dónde tomo estos datos? Pues agarro 4 de ustedes y les pregunto, ¿cuánto sacaste? Tal. ¿Cuánto sacaste en esta materia? Tal. ¿Cuánto sacaste? Para eso me sirve la prueba NOVA. No sé si ya se entendió un poco más la aplicación. Sí, profe. Gracias. Claro, ahorita estamos viendo pruebas con un solo factor, solo estamos tomando en cuenta que existe un solo factor que está afectando nuestro modelo. Recuerden que es posible que existan más de un factor que influye, pero eso lo vamos a ver todavía. No sé si hay alguna duda. A final de cuentas, recuerden que estos son datos muestrales que se extraen a partir de una población. Por eso entra en la rúbrica de estadística inferencial. Toma de decisiones a partir de una muestra. Inferencia. ¿Alguna duda? Sí, yo tengo una duda. ¿Esta es la única prueba que se utiliza para este tipo de situaciones? Es la más común, pero me parece que hay más tipos de pruebas. Pero es la más, casi por default. Yo tengo una duda sobre cómo obtuve el resultado de que una es diferente cuando se hizo la decisión.
Ok. Si su valor P, Teresa. si su valor P hubiera sido mayor a la significancia, hubiera validado la hipótesis nula. Y la hipótesis nula nos diría que todas las medias son iguales. Ajá. En cambio, como fue menor al grado de significancia, rechaza la hipótesis nula. Y por eso es que decimos que al menos una es diferente. Y si al menos una es diferente, quiere decir que el diámetro sí influye sobre los resultados. Ah, bueno. Entonces todo depende si es mayor o menor la significancia. Sí, esto es exactamente lo que vimos en la unidad 3. Sí. El criterio del valor P. También lo pueden hacer por región crítica. ¿Cómo lo harían por región crítica? Sacándole estadístico de Harían significancia, de valores. la probabilidad de que sea de 0.05, 5 grados, 18 grados de libertad. $2.77. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer. Que si esta es su distribución F, aquí estaría su región crítica, que es 2.77, lo acabamos de calcular. Esta es la zona de aceptación y esta es la zona de rechazo. El 30.85, ¿dónde estará? ¿En zona de rechazo o en zona de aceptación? En zona de rechazo. Zona de rechazo, porque es 30 y estamos viendo que todo valor arriba de 2.77 es zona de rechazo. Es mayor. Y como vimos en la unidad 3, ¿qué pasa si caemos en la zona de rechazo o cuál rechazamos? Se rechaza la nula. La nula. También pueden utilizar ese criterio. Ah, ok. Sí, estaba fácil. Bueno, gracias. Inge, ¿Sí? ¿cuál es la fórmula para la región crítica? ¿Sí la pueden mostrar? Sí. Bueno, Bueno, más no, que la ahí en Excel. fórmula, sí, ahorita nada más déjenme acomodar esto para que se los mande todo completo. Era más fácil mover las fórmulas. Ya ni modo. Sí, pues, eternamente. Ajá, solo es utilizar la distribución. En este caso es la inversa del valor f de cola derecha. Ponemos la significancia, que es 0.05, coma, los grados de libertad de los tratamientos primero y coma, los grados de libertad del error. ¿Sí? Ok, Inge, gracias. Si esto mismo lo hacemos en militar, deberíamos tener los mismos resultados. Nada más que recuerden que nos lo da volteado. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 4. 3, 4. Está pensando.
Ahí está. Estadísticas, ANOVA, un solo factor. Voy a poner que cada uno está en una columna separada y vamos a colocar y vamos a ir escribiendo todas las columnas. En gráfica solo me interesa la de normalidad. Sí, es muy probable que sea una distribución normal, una población normal. Y 30 puntos y algo también nos dio a nosotros, ¿no? $30.85. El valor P, pues ya lo tiende a 0, pero vamos a poner más decimales a ver si aparece lo mismo que a nosotros. 0.000032. 31.59. Si lo voy poniendo más decimales, se va a ir pareciendo más. 31.59. Grados de libertad 5, 18 y 23. 5, 18 y 23. Cuadrados medios 226 y 7.347. Miren, aquí mismo nos hace también nos plantea las hipótesis. Todas las medidas son iguales, no todas las medidas son iguales. Esto no lo hace de volada, no lo hace automático. ¿Alguna duda? No, profe. No, Bien. Continuemos entonces. Falta eso. Bueno, la prueba ANOVA también la podemos utilizar para validar las regresiones que ya hemos visto. Ahorita vamos a utilizarla para una regresión lineal. Como les dije, aquí tenemos la suma de cuadrados totales, pero lo podemos dividir en dos sumas de cuadrados. Una que nos va a representar los errores residuales que hay en la regresión y otra que nos va a representar el error de la regresión. Entonces, estas sumas de cuadrados lo podemos dividir en esto: suma de cuadrados totales, sumas de cuadrados de la regresión y sumas de cuadrados del error, que es básicamente el mismo planteamiento que estamos utilizando para la prueba ANOVA, la misma tablita y todo. De igual manera vamos a utilizar el estadístico F. Ahora, ¿qué grados de libertad vamos a tener? Para la suma de cuadrados totales, n-1, quiere decir la cantidad de datos menos 1. Para la regresión, si es una regresión lineal, va a ser de 1 grado de libertad. Y los grados de libertad para la suma de cuadrados del error es n-2. La hipótesis que queremos comprobar es que beta sea igual a 0. ¿A qué nos referimos con eso de que beta sea igual a 0? Nosotros en una regresión lineal, ¿qué buscamos? ¿Qué queremos encontrar cuando hacemos una regresión lineal? Es buscar, no sé cómo se diría, una función Sí, una función. que se aproxime mejor a los datos. Exactamente. En caso de ser lineal de este tipo, ¿no? ¿Quién sería la pendiente?
beta. Beta, ¿verdad? La hipótesis nula entonces vendría dada por beta es igual a 0. Prácticamente la hipótesis nula nos está diciendo que no hay una pendiente. Si no hay una pendiente, entonces no hay una regresión, no hay una ecuación de la recta. Mientras que la hipótesis alternativa nos está diciendo que sí existe una inclinación, que es diferente de 0. Esto es lo que estamos comprobando con la prueba nova, esta hipótesis. En una estamos confirmando, en una estamos diciendo que no va a haber una pendiente y en la otra que sí va a existir una pendiente. Y para eso tenemos que utilizar el mismo procedimiento que vimos, nada más que por comodidad utilizaremos estas tres fórmulas. Esta para la suma de cuadrados totales, para la suma de cuadrados de la regresión, ahora no se llama de tratamiento, se llama de la regresión, y la suma de cuadrados del error. Si nosotros validamos nuestra hipótesis nula, prácticamente estamos confirmando el hecho de que es apropiado utilizar una regresión lineal. Si rechazamos la hipótesis nula. Si no rechazamos la hipótesis nula, entonces tal vez la regresión lineal no sea la más adecuada para este modelo matemático. No sé si hay alguna duda. Pero esa solo es para validar de una ecuación lineal. Así es. Y se puede hacer para una cuadrática. Cúbica, múltiple. Ok. Así, también aplica. Pero empecemos tranquilos. Ya el miércoles me pongo un poco más recio. Vamos a ver, aquí está. Vamos a copiar algo de lo que hayamos hecho antes. Esto fue el examen. No lo debí cerrar. Ahí está. Aquí tenemos una serie de datos, ¿no? Media, varianza, promedio. Saquemos la media de cada valor y su varianza. Nos van a servir. Ahora vamos a encontrar la regresión lineal. Vamos a ver, me va a servir unos 4 por acá. Bueno, si recuerdan, para calcular la regresión lineal necesitábamos por ahí la covarianza para calcular a la B y calcular a la A. La covarianza, pues ahorita ya. Lo calculamos directamente con esto. Con esto. La B, si recuerdan, era la covarianza dividido entre era la desviación estándar, ¿verdad? Sí. De X. Siempre me confundo si es la... o era la varianza. No sé, profe. Sí, la varianza. Estaba al cuadrado, sí. Y este era la media de Y menos B por la media de X. De todas maneras, ahorita lo vamos a comprobar.
Sí coincide, ¿verdad? El 37 lo alcancé a ver, pero el otro no. Sí. Bueno, hasta ahorita no hicimos nada nuevo, hicimos lo de la unidad 4. Una regresión. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar la prueba ANOVA para validar esta regresión. Para eso vamos a necesitar hacer uso de estas fórmulas. Esta representa el S, es la suma de cuadrados total. Esto es la suma de cuadrados de la regresión. Y esto es la suma de cuadrados del error. Podríamos de una vez hacer la tabla acá, ¿no? Regresión. Error. Total. Suma de cuadrados. Grados de libertad. Y cuadrado medio. Estadístico F y valor P. Esta misma tabla vamos a llenar. Vamos a ver qué necesitamos para llenarlo. Bueno, la suma de cuadrados totales, ¿cómo se obtiene? Esto es la suma de cuadrados total. ¿Qué dice ahí? Sería la suma Que de... es el... Ok, ahorita ahí voy. ¿Alguien recuerda qué significaba esto? Es el dato La Y. menos el promedio. Ya te está dando, ¿no? Sí, Y luego al cuadrado. exactamente. Exactamente. ¿Y el gorrito qué significaba? ¿Alguien sabe? Te está... No, esa es la Ah, rayita. es puntual. Significa que es un valor estimado. Un valor estimado. ¿Y cómo obtengo el valor estimado de Y? ¿Qué utilizo para estimar el valor de Y? Para hacer una estimación. ¿Nuestra fórmula? Exactamente. Nuestra ecuación. Muy bien. Que es la pendiente por X más la intersección. Es decir, vamos a fijar a la pendiente y a la intersección. Este es el valor que está estimando. El valor verdadero es 2158, pero el valor que está estimando la regresión es 2051. ¿Se comprende esa parte? Yo no mucho. ¿Puedo explicarlo, por favor? Puro, se le explica tantito. Sí. ¿Para qué sirve la regresión, la ecuación de la regresión? Por ejemplo, cuando yo les preguntaba en el examen,
¿Y a qué altura llegará si tenía tal temperatura? ¿Qué hacían ustedes cuando yo les ponía ese tipo de preguntas en el examen? No es que no recuerdo cuál era la pregunta exacta del examen, déjenme abrir el examen. Nos servía, por ejemplo, para, si teniendo una vez ya la fórmula de la ecuación, podríamos, por si nos dan, por ejemplo, no sé, a tal temperatura, qué altura tendrá, pues nada más sustituimos el dato de la temperatura y nos arrojaría la altura. Y Exactamente. sería, Era para ver la relación que había, ¿no? Ajá, por ejemplo, ustedes para que este inciso B, ¿cómo lo resolvían cuando lo hicieron en el examen? ¿Cómo le hacían para resolver eso? nada más sustituyendo el valor del grosor de capas en En la la fórmula ecuación. que obteníamos. Ajá. Exactamente. Pero lean la palabra clave que está al principio. ¿Qué dice? Estimar. Estimar. Lo que estamos haciendo es estimar el valor que puede tener Y utilizando la ecuación que calculamos. En este caso, sustituimos en la ecuación este valor de X, 15.5, y nos dio 2051. Pero nosotros sabemos por muestreo que el verdadero valor es este, 2158. Este es un valor verdadero que se obtuvo a partir de muestras y este es un valor estimado que se obtuvo a partir de la ecuación. Recuerden que la ecuación a final de cuentas es una predicción. Por, por eso no todos los puntos están precisamente sobre la línea. ¿Se comprende ahora qué es la Y estimada? Sí, sí. Sí, profe. Recuerden que entre más cercano sea el valor de la Y estimada al valor verdadero es mejor nuestra regresión. Si fueran exactamente los mismos, sería una regresión perfecta, porque querría decir que la recta pasa exactamente por todos los puntos. Bueno, ahora ya tengo la Y estimada. Ahora sí, vamos a calcular estos tres términos. Aquí nos dice que cada valor de Y se lo vamos a restar a la media y elevarlo al cuadrado. Así que vamos a poner, no sé, Y menos YM, que es el yésimo valor menos la media. Y de una vez lo elevemos al cuadrado. Y menos la media. Pero la media la dejamos fija. Y lo elevamos al cuadrado de una vez. Y arrastramos. Y aquí colocamos la suma, porque aquí nos está diciendo que hay que sumar todo. Esta sería nuestra suma de cuadrados totales. Este sería el primer valor que calculamos de nuestra tabla. ¿Qué nos pide después? El valor estimado menos la media. Va a ser Y estimada menos la media. Aquí tenemos bueno, de una vez al cuadrado, ¿no? Estimado menos la media. Y de igual manera lo dejamos fijo. Al cuadrado. Y arrastramos. Igual calculamos la sumatoria. Esto ya sería la suma de cuadrados de la regresión. Llenaríamos acá la tabla. Y va acá.
Y finalmente nos pide que restemos cada valor y menos el valor estimado. Y menos valor estimado. Y de una vez lo vamos a elevar al cuadrado. Y menos valor estimado al cuadrado. Y de igual manera hacemos la sumatoria. Y este valor que obtuvimos ahorita es este, la suma de cuadrados del error. Si estamos bien, la suma de estos dos debería darnos la del total. Vamos a ver si es cierto. Este más este. ¿Notan cómo da lo mismo? Sí, Ahora, los grados de libertad. Ya nos queda muy poco tiempo. Como es una regresión de tipo lineal, es un grado de libertad. Para el error, sería n menos 2 grados de libertad. Vamos a contar cuántos datos tenemos. Tenemos 20 datos, entonces 20 menos 2 grados de libertad. Y aquí sería 20 menos 1 grado de libertad. Y el cuadrado medio igual. La suma de cuadrados entre los grados de libertad y la suma de cuadrados entre los grados de libertad. La f, lo mismo. La suma de cuadrados de la regresión entre la suma de cuadrados del error. Esta sería nuestra f de 165 y el valor p no sería más que valor f, grado de libertad acá y el valor f, estos grados de libertad. Prácticamente tiende a 0. Es por 10 a la menos 10. Aunque eligiéramos un nivel de significancia del 1%, rechazaríamos la hipótesis nula. Y si estamos rechazando la hipótesis nula, estamos diciendo la hipótesis alternativa, que sí existe una pendiente y sí es apropiada una regresión lineal para nuestro modelo. Sí fue apropiada la regresión que utilizamos. Por cuestiones de tiempo, si hay dudas, yo creo que la próxima clase, ¿sale? sí, profe, Está bien, thank you. Bueno, que tengan excelente fin de semana. Nos vemos el miércoles. Enseguida les mando este archivo. Gracias, profe. Gracias, Sí, profe. gracias. Hasta luego. Luego. Hasta luego. Thank you. Hasta luego, profe. Buen fin. Gracias igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.